I'm now going to introduce María Inés Rodríguez. She's the chief curator of MUSAC, the Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. She directs Collection Art and Architecture AA MUSAC, which was created in 2010, formerly known as Tropical Modernity. She curated the exhibitions which featured Claire Fontaine and Jona Friedman and the CGEM Notes About Emancipation. She also co-curated model kits thinking about Latin America from the MUSAC collection. And since 2006, she's been a member of the curatorial committee of the Artist Pension Trust Latin America. She also worked closely with books and with printed editions. Miriam is going to be translating as we go along, so please bear with us. I'd like to welcome María. Okay. Thanks a lot for the invitation. I prefer to speak in Spanish. I think it's good to learn Spanish with a very Colombian accent. So thanks, Miriam, for the translation. Please, if the translation is not okay, it's my fault because it's una improvisación. So I'm sorry for the inconvenientes. Yeah. And any help is welcome as well. I'm sure a lot of you understand Spanish. Yeah? Okay. Me parece muy interesante lo que David acaba de decir porque cambia completamente lo que yo iba a decir. Yeah, I think it's really interesting what David had just spoken about because it actually changes what I was about to say. Porque me parece que ha tocado algunos puntos que son bastante importantes, que pueden generar un debate interesante. Al final de mi presentación mostraré rápidamente las imágenes que les quería mostrar, porque de todas maneras creo que van a ilustrar un poco lo que quiero decir. Yeah, sorry. Yeah, I think David's mentioned some very important points, which I'm also going to touch upon in my talk today. Creo que en todo lo que has dicho me pareció muy interesante que dijeras que el rol del curador es importante. Sí, creo que el rol del curador es muy importante, así como el rol del artista, el rol del galerista, el rol del organizador de la feria, el rol del crítico de arte y el del público también. Creo que todos tenemos una labor muy importante, unos derechos y unas obligaciones importantes y hacemos parte de una comunidad de trabajo que creo que a veces se desequilibra bastante y creo que en la medida en que logremos un equilibrio en cada uno de esos roles podemos presentar mejor nuestro trabajo desde cada uno de nuestros roles y también hacer que el arte no sea solamente una cuestión monetaria o una cuestión comercial, porque yo creo que realmente... Sorry. Thanks. Okay, so I think the point about the role of the curator is really important for this discussion, and the roles of different players in the system, such as the artist, the gallerist, the art fair directors, and more. We all have kind of rights and obligations towards this system that are important to exercise. And thinking of these aspects helps to balance our roles and also present and exercise our roles better, with the conclusion or the idea that the art is not just about the commercial aspect, but more. Y creo que para no quedarnos en que el arte es un problema únicamente de una transacción comercial, creo que es importante pensar qué es el arte, para qué estamos en el arte, ¿no? Yo trabajo en una institución pública, en una ciudad pequeña al norte de Madrid que se llama León, una ciudad en la que hace unos cuantos años no se hablaba de arte contemporáneo, se hablaba de patrimonio, se hablaba de tradición, porque es una región donde hay un patrimonio cultural muy importante medieval. Thank you. So connected to what we're talking about, the fact that art is not just commercial, we have to ask the question, why are we in the art world? I work in a public collection in León, which is not so accustomed to show contemporary art, and it's been more accustomed to show kind of traditional art from the region. De manera que podría decir que hablo desde la periferia, desde la misma periferia que tal vez evocaba David,
que podrían situarse algunos países del, llamemos, tercer mundo. Recuerden que en el 2008 los grandes centros financieros británicos llamaron a unos cuantos países los países PIGS, Portugal, España, Italia y Grecia. No, Latinoamérica no entró dentro de los PIGS. Okay, can I? So what I'm talking about is this idea of the periphery, the same one that David was also talking about, and the certain countries which lie in the periphery and perhaps away from the central countries that we're talking about here, such as England, Portugal, Spain, Greece, Italy. and Italy. De manera que desde esa periferia creo que es importante pensar qué estamos haciendo desde el arte y cuál es nuestro rol en la sociedad contemporánea. Porque obviamente nuestro museo, como bien saben ustedes, solamente tiene 5 años, vamos a cumplir 6 años, y este museo empezó en un momento de vacas gordas, con unos presupuestos muy interesantes. Tenemos una colección realmente muy importante, no solamente a nivel latinoamericano, también, sino Asia, África, arte internacional, de todas partes. Okay, thank you. So when we're talking about the periphery, it's important to question what we are doing in the art world and also our roles in contemporary society as a whole. The collection is 6 years? 6 years old, and we collect not just art from Latin America, but from other regions such as Africa. Y al principio era muy importante contar con un buen presupuesto para poder consolidar una colección que fuera fuerte y una colección que se pudiese llamar colección de arte contemporáneo. El tiempo ha ido pasando, el país España ha afrontado una crisis económica muy importante que obviamente en el primer campo en el que se refleja es en el campo de la cultura. Pero creo que ha sido muy importante porque eso nos ha permitido cuestionarnos también acerca de nuestro rol en la ciudad de León y en el país. Okay. So when the museum began and the collection began, we needed a really strong proposal to make sure the collection was strong in the international contemporary art world. Obviously there's a difficult economic situation, especially in Spain. And as usual, the field that's usually always hit first is the field of culture and arts. Y eso nos ha permitido concentrarnos en realizar una serie de proyectos un poco más, profundizar un poco más, no solamente quedarnos en el campo de la exposición, solamente pensar que como tenemos un edificio que ya les mostraré ahora las imágenes, que es bastante importante a nivel de arquitectura, ganó el premio Mies van der Rohe en el 2007, es visitado, creo que al principio el museo los 3 primeros años era visitado básicamente porque el edificio es muy llamativo, y ahora pues realmente estamos generando una serie de proyectos en los que es muy importante poder transmitir la idea, trabajar con los artistas y lograr crear una plataforma de pensamiento en la que tanto los artistas como el público puedan intercambiar sus ideas y podamos realmente generar procesos de trabajo, una nueva estructura de pensamiento que nos permita realmente sentir que somos activos en la sociedad y que estamos generando algo, no solamente bonitas exposiciones que no sé, a veces cuando muestras como curador, muestras artistas en tus exposiciones, después obviamente permites que el valor de las obras aumente. Creo que el rol nuestro va un poco más allá que simplemente colaborar con un mercado del arte que, repito, me parece que de todas maneras es muy importante. Okay. So talking about all these ideas, the museum kind of looks at different fields and the way to confront this economic situation, such as exhibitions, which will, as I show the images later, then you'll see more of those. The architecture of the museum was also very important, and the name of the architect? Mancilla y Tuñón. Yes. And that was in 2007. 2007 the museum changed, and for the first 3 years after that the museum was constructed, a lot of those visits related to simply the architecture. However, the projects that work with that architecture is also
very important. The idea that the museum will create a platform of thought and debate, and the fact that to provide a dialogue with artists, the audience, and explore different processes and debates through that dialogue, with the aim that we'll all be active in society and generate more than just showing kind of aesthetically pleasing exhibitions. The role of the museum goes further than simply kind of adjusting and collaborating with the commercial world. Y otro punto que evocabas también que me parece importante señalar es cuál es el lugar de Latinoamérica en el museo y en la colección, en MUSAC. Para nosotros es muy importante, todos los artistas que estamos invitando a trabajar, no los estamos invitando porque vengan de una región en particular, los invitamos porque corresponden a un programa, a una política cultural que hemos fijado junto con Agustín Pérez Rubio, el director del museo, y yo, que hemos decidido y en función de eso invitamos a los artistas vengan de donde vengan. Y creo que eso es muy importante señalarlo porque me parece que a veces es muy delicado crear pequeños guetos en los que estamos creando colecciones solamente relacionadas con una región. Creo que todos en este momento, en un mundo totalmente globalizado, lo que necesitamos es crear plataformas de trabajo, crear pequeños grupos críticos, como diría Jonah Friedman, en los que podamos estamos viviendo momentos críticos en los que los ciudadanos de cualquier lugar del mundo se ven confrontados a prácticamente las mismas realidades. Entonces, ¿por qué no generar proyectos en los que tengamos personas de diferentes lugares del mundo? Excepcionalmente hicimos esta exposición, Modelos para Armar. Can I go on first? Okay, so what I want to talk about now and highlight is the role of Latin America within the museum and, of course, the MUSAC. I want to state that the artists we invite correspond with a wider program of the museum. It isn't just related to where they come from. You know, they can come from whatever country, but we invite them due to the nature of their artwork. And the idea is not to just create small ghettos of artists due to what region they come from. Instead, the idea is to create platforms for work, and around those platforms build critical groups that can comment on that artwork. We're in a globalized situation here that we need to reflect within the museum. Y como les decía, excepcionalmente hicimos una exposición el año pasado para celebrar el 5º aniversario del museo que se llamó Modelos para Armar, pensar Latinoamérica desde la colección MUSAC, porque nos dimos cuenta que había muchos artistas latinoamericanos en la colección, no solamente porque su trabajo era muy interesante, sino porque desde el pasado las personas que hacían parte del comité, Rafael Doctor, que fue el director inicial del museo y uno de los fundadores del museo, y el comité de adquisiciones, habían tenido muchas relaciones de trabajo con Latinoamérica. Y era tan importante el discurso de los artistas que teníamos en la colección que decidimos realmente organizar un proyecto en colaboración. Invitamos a Andreas Angelidakis, un arquitecto griego, para que diseñara el espacio de la exposición. Les mostraré ahora rápidamente unas imágenes, y alrededor de la exposición organizamos una serie de actividades porque nos dimos cuenta que en España todavía conservábamos una idea bastante cliché de lo que es Latinoamérica, de manera que era importante invitar a las personas que están trabajando ahora en los diferentes países, no solamente en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos y en Europa, que están trabajando, que están generando espacios de pensamiento importantes, los nuevos protagonistas del arte contemporáneo, y era muy importante invitarlos para que los conocieran en España y para que en España también se dieran cuenta cómo desde el llamado tercer mundo se estaban generando proyectos de una importancia capital que en España todavía no se habían logrado impulsar, como las residencias de artistas, espacios independientes, publicaciones, museos como el Museo de Antioquia en Medellín, que han logrado hacer una actividad absolutamente increíble en una ciudad laboratorio de crisis internacional, de manera que todas esas actividades que fuimos organizando alrededor de la exposición eran vitales para que la gente se diera cuenta, no solamente nuestro público, sino también los artistas y los otros actores del arte contemporáneo en España, de la gran vitalidad
que venía de América Latina o que viene de América Latina. Okay, I'll summarize because you said Yo some. creo que casi todo el mundo habla español. I'll summarize briefly. Just that we put on an exhibition to celebrate the 5-year anniversary of the museums, and this focused on specifically Latin American artists in the collection, because we realized how important they were within the collection and how many there were. And this relates to the initial collection initiatives of the director and the acquisitions committee. And we realized how important it was to collaborate with the artist in this exhibition, and also that we collaborated with different people within the system. We had an architect who designed the show for us, and what was particularly important for the exhibition as well was the public programme which went alongside it. And the idea of that public programme was to invite and propose debate surrounding the exhibition. We invited speakers not just from Latin America but from the US and other countries. We didn't just want to simply invite the main protagonists, which always come, but we invited different speakers to participate. And the importance of showing kind of the relevance of Latin American artists within Spain was particularly important, to show Latin America not simply as a third world country, but actually in terms of the diversity and richness of what the art world there offers in terms of residencies, publications, the museum in Antioquia in Colombia especially, and really with the intention that the public to that museum and the Spanish public realize the great diversity and variety which Latin American art offers. Y para terminar, antes de mostrar las imágenes, creo que es muy importante para evitar un poco ese, como lo que tú describías al principio, creo que es muy importante que tanto el artista como el curador y también el espectador pensemos que podemos ser des agents provocateurs, agentes provocadores, que no permitamos que las ideas se duerman, sino que generemos un poco de movimiento telúrico para que se pueda avanzar y para que podamos desde el arte construir algo que permita que la sociedad avance. Les muestro, bueno, estas son imágenes del museo que les voy a ir mostrando mientras Miriam traduce. Okay. Okay, so thinking of the different roles that each of us play, from the artist, the curator, and the spectator, we want to remember that we are kind of provocative agents with a social agency, that we can generate debate and also advance kind of social and wider political arguments from art and the way we react to it. Bueno, les estoy mostrando rápidamente imágenes de la exposición que les comentaba. Al principio era la entrada, está más o menos en un orden de ubicación como lo teníamos en el museo. Esto es Pedro Reyes, al principio vieron Meyer Weissman, Damián Ortega, María Teresa Incapié, Julieta Aranda, Iñaki Bonillas, Teresa Margolles. Aquí está un espacio grande que teníamos con Mujeres Creando, un grupo activista de Bolivia con quien esperamos pronto poder publicar un libro que empezamos hace un tiempo. Should I just say that these are images which are shown in the order of the exhibition. The particular one was from a Bolivian group called Mujeres Creando. Mujeres Creando, which the museum hopes to work with more in the future. Ana Mendieta, Javier Telles, Fernando Bryce. Teníamos cuatro o cinco artistas que nos parecía importante resaltar, darle como un espacio particular porque fueron influencias importantes para las nuevas generaciones, como Ana Mendieta, María Teresa Incapié, Leo Nilsson, Luis Kamnitzer, y cada uno de ellos tenía realmente un espacio particular. Luis Kamnitzer hizo una pieza específica para la exposición. Este es un proyecto bastante grande y potente de Fernando Bryce, que el arquitecto decidió mostrarlo de otra forma y fue interesante cómo la narrativa cambió y Fernando mostró su trabajo de otra forma. I'll just say that there were 4 or 5 artists in the exhibition were given particularly
their own private spaces. We thought they were particularly important and influential to the next generation of artists, so it's important to give them their own space. And Luis Kamnitsa has a specific commission for the exhibition. Aquí Mario García Torres, antes estaba el espacio que teníamos, este espacio que subía era realmente como un espacio muy especial para León Nilsson, de quien haremos una retrospectiva curada por Adriano Pedrosa dentro de un par de años. Federico Herrero, que también hizo un proyecto específico para uno de los patios donde realizamos los talleres en verano con el público. Otro proyecto, Carla Sacanini, Valesca Soares, bueno, ahí van viendo para no detenerme tanto, pero van viendo un poco la arquitectura y los diferentes, la forma, es una arquitectura bastante complicada y es necesario para mostrar este tipo de proyectos realmente crear una arquitectura dentro de la arquitectura. The architecture is particularly important and complex to this exhibition and the way it's laid out. So there's actually the idea of the architecture of the exhibition within the architecture of the museum itself. Bueno, esta era una exposición, como ven, bastante grande. En el laboratorio, que es el espacio para jóvenes artistas, teníamos esta exposición con un grupo de artistas brasileros, curada por Agustín Pérez Rubio. Y también teníamos esta pieza de Carla Sacanini que instalamos en la parte exterior del museo, que es un juego, tal vez si estuvieron en la Bienal de São Paulo hace 4 años pudieron ver esta pieza. Hicimos un proyecto especial con revistas latinoamericanas, un homenaje a la revista Pulgar de Venezuela, y eso sirvió para hacer esta vitrina, publicar un número nuevo y para hacer un panel también. También inauguramos la colección Arte y Arquitectura del Museo con el primer volumen dedicado a Alexander Apóstol, un artista venezolano que seguramente debe estar acá en la feria. Y este es otro proyecto que curé yo para el laboratorio, porque desde hace algún tiempo empecé a trabajar, creé un pequeño grupo que ya no es tan clandestino, que se llama SIGEM. SIGEM quiere decir muchas cosas a la vez, cada cual encontrar su significación. Invité a un grupo de 5 artistas latinoamericanas, mujeres, que tenían un proyecto que me parecía súper interesante. Simplemente les planteé qué pensaban ellas acerca de la emancipación, y de qué forma podrían responder a esa pregunta acerca de la emancipación a nivel social, a nivel económico, a nivel privado. This was a group of 5 female artists who were asked to respond to the question of emancipation in society. Este es Carla Fernández, que es una diseñadora de ropa. Entonces la invitamos porque era la primera vez que ella podía montar su tienda y el museo servía para que la tienda existiera. Pedro Reyes diseñó este pop store que fue absolutamente increíble porque era un cuadrado, como una especie de cuadrado que se juntaba y al estirar las diferentes piezas que se creaba este espacio gigante donde pues estaban todas las funciones que debe tener un espacio para vender. Judy Wertheim, que hizo un proyecto muy interesante que se expandió a toda la ciudad. Adriana Lara, al fondo Carolina Caicedo, que generó todo un proyecto haciendo un llamado a los hombres y mujeres emancipados de León para que donaran ropa y gracias a la ropa que se reunió se hizo una carpa gigantesca en donde hicimos una serie de actividades como la presentación de un libro de Tania Bruguera. También hicimos, bueno, esto es el foro de ediciones. Hicimos un gran simposio que se llamó Pensar Latinoamérica, que les comentaba, donde invitamos a 25 personas que están generando proyectos absolutamente renovadores y visionarios desde Latinoamérica, tanto a nivel privado como público. I'll just say this was one of the public programs that I mentioned before, which was called Thinking Latin America, where 25 speakers were invited to debate from their particular experience and expertise. Y para terminar generamos un pequeño espacio que se llama el Coffee Break, que está solamente, el acceso es solamente para las personas que trabajamos en el museo, y la idea es que cada vez que estamos en montaje de exposiciones nos reunamos 20 minutos con uno de los invitados para poder hablar, pero cuando digo todo el personal del museo es el personal de seguridad, el personal de limpieza, porque es la única forma de poder integrar en el discurso y en lo que estamos haciendo Agustín y yo en el proyecto, poderlo compartir con las personas con las que trabajamos, de manera que ese ha sido un experimento que iniciamos el año pasado y que se ha ido continuando y que ha tenido como una gran acogida dentro del equipo, porque creo que a veces en las instituciones pensamos que nuestro público es solamente el público exterior,
pero a nivel interno necesitamos nutrir las ideas y necesitamos también poder considerar que somos un grupo verdadero que trabaja, que se apoya y que avanza. Agradezco mucho y muchas gracias a Miriam por la traducción. Thank you. I just want to finish by talking about a small space that we created called Coffee Break. There are specific sessions where we actually invite the staff from the museum to come and speak, and a specific person who works in the museum to talk about their opinions and their experience within. We think it's really important to actually integrate the team within our museum functioning and how important they are, because the public isn't just external, but it's also an internal public to the museum. So thank you very much. Thanks to all of the speakers and Miriam for doing such a great job of translating. So we're going to have a very quick break now. We're going to start again promptly at 4 o'clock. And then there'll be time for questions to all of the speakers at the very end of the session. Okay, thanks.